Es acerca de patología psiquiátrica en procesos infecciosos. La doctora Claudina Padilla de Campos será la ponente. Ella es médico graduada de la Universidad del Salvador, posgrado en psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es la actual presidenta de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría y ex docente de múltiples universidades y ex jefe del Departamento de Psiquiatría del Seguro Social. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, doctor. Bueno, el tema que va a ser es los procesos infecciosos y patología psiquiátrica. Aquí vamos a ver una situación distinta de lo que es lo somático, cómo afecta lo psíquico. Porque normalmente vemos psicosomáticos, como gastritis, colitis y todo lo demás. Pero aquí no, es ver cómo aspectos puramente infecciosos, autoinmunes, procesos físicos, haciendo toda una sintomatología y a veces hasta una patología psiquiátrica. Esto es parte de una reciente asistida al Congreso de la Psiquiatría Americana, la APA, y prácticamente dieron todo un curso de patología así de tipo somatopsíquica, y se daban todos estos tipos de trastornos, los endocrinos, los metabólicos, los infecciosos, los autoinmunes y del sistema nervioso central. Como todos estos procesos están dando afecciones psiquiátricas. Por ahora solo vamos a tocar neurocisticercosis en la parte de infecciosos, amigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, HIV-Sida y neurosífilis, y un poquito rapidito otras patologías. ¿Por qué es esto importante y por qué elegimos la parte de infecciosos? Por el alto componente de procesos infecciosos que existen en nuestro medio. Eso no quita que, imagínense cómo aspectos de vitamina B1 y B12 probablemente no los vemos, porque la gente lo primero que hace antes de sentirse un poco mal es ponerse un complejo B. Pero estamos viendo, bueno, en el Seguro Social hay esclerosis múltiple, lupus, problemas de pancreatitis, es conocido por todos, y este es un examen, esto es una pregunta de examen. ¿Qué es lo que produce el CA de cáncer? ¿Quién sabe? Empieza con D. Depresión. Esa era una pregunta clásica de cuál es la enfermedad de todas estas que produce depresión. Y es preocupante porque un CA de cáncer puede debutar con una depresión. Y así sabemos que problemas de hiperhipotiroidismo van a dar alguna patología, esclerosis múltiple que es tan frecuente, los procesos del sistema nervioso central, epilepsias y todo. Por eso razón se quedó que la epilepsia se miraba en el hospital psiquiátrico, pero no es un proceso psiquiátrico per se, es un proceso neurológico. Bueno, vamos a ver entonces los infecciosos. La neurocisticercosis, si vemos, bueno, los que vamos a ver prácticamente aquí, esos son todos los infecciosos. Hay cosas que apenas vamos a tocar, como tifoidea, malaria, no sé si lo puse, pero vamos a ver los que están marcados. Hepatitis viral no, porque era extremadamente amplio. Neuroborreliosis solo se medio toca. Y desórdenes pediátricos, solo
los americanos le llaman a esto desórdenes pediátricos autoinmunes por estreptococo betemolítico. Es el famoso llamado PANDAS. Entonces eso sí lo tocamos por la semejanza. Con la cisticercosis lo que vemos es cómo es el perfil epidemiológico o cómo es la distribución global de cisticercosis en nuestro país, en el mundo. Nuestro país es de México hasta Nicaragua y después de, creo que esto es Colombia, Venezuela y toda buena parte del sur, son lugares donde hay infecciones por por cisticercosis, y somos prácticamente un país endémico. El encontrar cisticercos es alto, pero pensemos, el consumo de carne infectada produce quistes. Estos quistes lo que van a dar es teniasis. Y la cisticercosis es la ingestión de los huevos en las heces del portador de teniasis. Entonces, sí vemos cómo es el ciclo. Prácticamente todo el mundo piensa que es el cerdo el que te contamina, pero realmente el cerdo, una vez lo matan, lo que va a tener son huevos, y va a tener huevos de cisticerco en su carne. Si estos son ingeridos por la persona, lo que va a hacer es darle teniasis, y por eso decían, tenés tenia solitaria cuando la gente no engordaba, porque a saber qué tenia tenés por ahí, vea que solitaria. Y esta persona, si defeca al aire libre y esta defecación contamina aguas o contamina animales, lo que va a provocar, si a los animales otra vez el círculo, pero si eso está disperso en el agua, entonces lo que vamos a tener es una neurocisticercosis, y vamos a ver cómo la persona ya no va a tener la tenia, sino que va a tener cisticercos en muchas partes de su cuerpo. Si vemos, puede tenerlo en los músculos de los ojos, pero y en otros órganos, en zonas musculares, las quistes de tenia, pero es más comprometido el sistema nervioso central. Prácticamente todo el parénquima, todos los ventrículos, los espacios subaracnoideos, médula espinal. Entonces, ¿qué vamos a tener como sintomatología? Confusión, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, incoordinación motora, deterioro del lenguaje y habilidades con franco deterioro global progresivo. Alguien que vea esto un poco a la carrera, ¿qué pensaría que tiene? ¿Qué pensarían que tiene una persona con esa sintomatología? Máxime si es mayor de edad. Una demencia, una demencia. Piensan en Alzheimer. Pero también otra cosa, puede haber síntomas de hipertensión intracraniana. Entonces, y esa alta morbilidad psiquiátrica. Ahora, el diagnóstico se puede hacer por resonancia magnética o por TAC. Veamos cómo se ve en TAC. Vesículas, y si ven, son oscuras, pero cuando vemos ya los coloides, ya es otro momento, ya hay bordes mal definidos y empieza a verse con contraste muy marcado todo lo que se encuentra, y calcificada cuando ya está prácticamente en otros estadios. Ven, todo esto ya se ven blancos. Y en resonancia magnética es como más claro, y aquí vemos un cisticerco en la zona parietal derecha en resonancia. Entonces, esto por ello es importante ante una persona con sintomatología de desorientación, confusión, ciertamente pensar en que puede haber un problema cerebral, mandar una resonancia o un TAC cerebral. A veces nosotros pensamos
la persona es más alto el costo, pero vale la pena determinar qué exactamente tiene. Los criterios diagnósticos para neurocisticercosis son importantes. ¿Por qué? Porque el absoluto, imagínense, es la demostración del parásito por biopsia. Hacer biopsia a nivel cerebral, así no muy recomendable, pero sabemos que el daño está allí, excepto que se vea justo prácticamente en cerca del parénquima y pueda ser accesible, pero no es tan fácil. Aquí tenemos una patóloga que me dice no. Evidencia de quiste y éxcoles en neuroimagen. En ocasiones se alcanza todavía a visualizar el éxcoles por la característica propia del éxcoles, que es esa cabeza grande toda marcada. Y una mayor va a ser una evidencia sugestiva de neurocisticercosis en neuroimagen con una inmunoglobulina sérica positiva a cisticercos. Y una resolución de los quistes con tratamiento con albendazol. ¿Por qué? Porque a veces se dan los tratamientos esperando que se resuelva porque parece una neurocisticercosis. Un criterio menor, lesiones compatibles con neurocisticercosis y manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis con un ELISA positivo que evidencia lesiones en otras áreas del sistema nervioso central. Porque normalmente encuentran, no siempre, pero a veces se encuentran quistes de cisticercos en los globos oculares, donde frecuentemente están, o se encuentran en grandes músculos los quistes. Otro es el ELISA positivo en otras, y el epidemiológico, que va asociado a otro de los criterios. Un mayor con un epidemiológico lo convierte en absoluto. Entonces van combinando los criterios para poder determinar y decir esta persona sí es posible que tenga una neurocisticercosis. Vivir en área endémica, lo cual es bien alto en nuestro país, podría ser bien alto. El manejo, tratamiento va a ser sintomático con antihelmínticos y con albendazol o praziquantel, y administrar concomitantemente esteroides y por síntomas neuropsiquiátricos dar tratamiento correspondiente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, los esteroides pueden aumentar la sintomatología, aumentan los síntomas neuropsiquiátricos, entonces. Y este último es solo si es posible un tratamiento quirúrgico, pero no tanto en neurocisticercosis, a menos que exista una compresión intracraneal muy marcada. Ahora los síntomas, lo vuelvo a repetir: confusión, desorientación, pérdida de memoria, alucinaciones, incoordinación motora, deterioro del lenguaje, deterioro de habilidades y un deterioro global progresivo. En la medida que este cuadro ha tenido más tiempo, el cuadro sí parece un cuadro demenciativo. Ahora, el diagnóstico definitivo, podemos pensar una historia sugestiva de vivir en área endémica, un test de ELISA que da una sensibilidad de 50 y 60 hasta 65% para neurocisticercosis. Y el CDC de Atlanta recomienda el test de inmunoelectrotransferforesis, FLOT, que da el 90% de especificidad. Yo no sé si existe aquí, pero ellos lo ponían. Serología positiva, neuroimágenes positivas, ya sea en resonancia magnética o TAC, y por último una confirmación patológica por biopsia. Pero si ven ustedes cómo se visualiza, esto ya es prácticamente calcificado, pero es increíble la cantidad de quistes a nivel cerebral. Ahora vamos a ver
del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Prácticamente estos datos son un tanto antiguos, 2009. En ese momento se hablaba de 33.3 millones de seropositivos, 60 millones desde el principio de la epidemia. Y lo que uno ve cuando ya vemos datos del 2010 son 36.7 millones, van incrementando, 2.1 millón de niños menores de 15 años. Se estima 5.000 nuevos casos cada día. Y en Estados Unidos son 37.600 nuevos casos en el 2014 y disminuyó un 10% en 2016 por las técnicas y las prácticas de evitar contagio. No tengo datos de El Salvador, lastimosamente, pero esto es lo que vemos. Y si ven, prácticamente ni siquiera América Latina, simplemente toda América Latina está igual que Estados Unidos, según 1.5 millones, 1.4 en América Latina. Pero vean África subsahariana, 22.5 millones. Y es impresionante, pero bueno. Los síntomas psiquiátricos en VIH-Sida van a ser trastornos del estado de ánimo, la persona puede estar disfórica o puede estar con depresión o cambios que en algún momento incluso se pueden diagnosticar como bipolaridad. Trastornos psicóticos, trastornos bipolares, porque definitivamente los cambios son bien marcados en el ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, disfunción cognitiva por VIH, demencia con un síndrome confusional ya en estadios más tardíos o trastornos neurocognitivos leves. Y asociados a eso, los consumos de sustancias, porque las personas con VIH tienen formas de manejo no precisamente muy adecuadas y cuando se sienten mal llegan a consumir algún tipo de sustancia adictiva. Bueno, si ustedes ven, bueno, esto es prácticamente lo del VIH, ya es conocido. Más del 50% de las personas con VIH van a tener demencia antes de morir. Si logran sobrevivirle al VIH y llegar a la vejez, van a llegar a tener problemas neurocognitivos que van a simular una demencia y que va a ser una demencia, pero por VIH. Algunos de los desórdenes neurocognitivos al inicio pueden ser leves, que no interfieren con las actividades de la vida diaria, algunos olvidos, algún deterioro no muy marcado. Síntomas moderados que interfieren con la vida diaria sería el segundo estadio, y al final un VIH asociado a demencia con marcado deterioro cognitivo y que va a interferir en todas las actividades de la vida diaria. Aquí vamos a ver factores de riesgo y los síntomas de demencia. Esto es interesante porque en los hospitales de pronto se ven personas que ingresan y con sintomatología neurológica, con signos de frontalización. La persona frontalizada es impulsiva, agresiva, con cambios muy repentinos del ánimo y van a llegar prácticamente en crisis de agresividad o agitación, pero de pronto se estabilizan y luego vuelven. Pero también hay que revisar si esta persona tiene alteración de movimientos oculares, y es llamativo la forma como hacen los movimientos oculares, y en la retina manchas algodonosas, coordinación disminuida por debilidad motora, y en la parte tardía incontinencia fecal y urinaria. Los síntomas cognitivos van a ser problemas de memoria a corto plazo, muy alterada, disminución de la concentración, apatía, aislamiento social y por último mutismo. No sabemos realmente que hay personas que nunca consultan pero que terminan con estos procesos. Y los factores de riesgo: edad avanzada, uso de drogas ilícitas, coinfección con hepatitis C,
porque esto empeora todo el sistema inmunológico. Trastornos de sueño, cambios de ánimo, ansiedad, trastorno bipolar y riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. Imagínense, nosotros los psiquiatras tenemos que estar pendientes de que el paciente que aparentemente nos llega con una sintomatología como esta no tenga un HIV-Sida. Y de pronto es, mire, se va a tomar exámenes, ¿pero para qué? Si yo solo vengo por esto. Y nunca le han tomado pruebas de VIH. Pero si es una persona que sabemos que ha tenido una forma de vida un tanto libre en su vida sexual y con contactos posibles de VIH, uno tiene que pensar en que es preferible un examen a tiempo y no esperar una condición difícil a futuro. Bueno, este es el famoso PANDAS, que es así, desórdenes neuropsiquiátricos pediátricos autoinmunes. Y es más que todo asociado a infección estreptocócica. Todos sabemos que las infecciones estreptocócicas son frecuentes en los niños, en la infancia, y esta va a ser, pueden ser infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, tanto en garganta o como una fiebre escarlatina. Yo no estoy mucho en el área pediátrica, no mucho sé si la parte de fiebre escarlatina es frecuente en nuestro país. No sé qué tan frecuente es. Pero los problemas de garganta, ¿cuántos han tenido problemas de garganta con unas características semejantes a esto? ¿Cuántos amigdalitis han visto como esas? La verdad es que si no se toma cultivo, una allá por allá, yo creo que todos hemos tenido alguna vez una amigdalitis severa. Es un desorden autoinmune en el cual los anticuerpos antistreptolicina que la infección produce afectan células nerviosas de ganglios basales. Imagínense que yo decía hasta hace poco que había una posibilidad de tener un trastorno obsesivo compulsivo por una infección de estas, pero que eso todavía no se había demostrado. Y me voy dando cuenta que sí está demostrado, está relacionado con trastorno obsesivo, con síndrome de Gilles de la Tourette y con Corea de Sydenham. Entonces uno dice, está ya definido que estos procesos infecciosos que parecieran tan sencillos y que es bien frecuente que los niños tengan esto, si no son tratados adecuadamente, genera un proceso autoinmune. ¿Qué es lo que vemos entonces? Yo me acuerdo justo una chiquitita de 5 años que me la llevaron porque me dijeron, mira, míramela tú, yo confío en ti y tal y tal. Y yo, pero yo no miro niños. No, pero tú me la puedes ver, evalúamela. Y tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Y en ningún momento se me ocurrió preguntar si había tenido amigdalitis. Porque en ese momento, les estoy hablando de hace como 20 y tantos años. Pero las obsesiones van a ser ideas o impulsos o imágenes mentales recurrentes que el niño tiene sin querer, no los puede evitar. Y aunque no le gustan, y le producen mucha ansiedad. Entonces lo que vemos es que en este caso esta niña fíjate que de pronto, ¿y qué pasó? ¿Cómo desencadenó este cuadro? Es que la profesora en el kinder les dijo que las bacterias estaban en las manos y tenían que lavarse. Y la niña comenzó con un lavado exactamente como esto, un lavado excesivo de manos y de boca, porque le dijeron que las bacterias estaban en las manos y se iban a la boca y tenía que lavarse. Pero se lavaba cada 5 a 10 minutos, todo el día. Y después no quería que la tocaran. Y entonces le dije, es un cuadro obsesivo, vamos a darle tratamiento porque es un cuadro obsesivo. Eso fue hace bastante. Esta niña sería ahorita de tener unos sus 20 o más años. Conste, nunca más la llevaron, espero que no haya repetido la situación, pero fue interesante. Las compulsiones son eso,
actos repetidos de lavarse las manos, ordenar cosas, asegurarse de que las cosas estén en cierta forma o en cierto orden, pueden ser actos mentales, estar pensando y pensando, y la gente de pronto te dice, es que es una musiquita, es un ruido permanente, esas cosas que no se me quitan de la cabeza, son obsesivas. O contar, repetir palabras, rezar. El niño se siente empujado a hacer esto para reducir la ansiedad que le genera el objeto de su obsesión. Y por costumbre yo preguntaba a los obsesivos adultos, ¿y a usted de chiquito le pasó esto? Sí, mire, yo caminaba en medio de los ladrillos para no tocar, porque si pisaba la orilla era malo. Entonces, o hacía, iba contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, o iba contando, o jugaba el juego famoso de cuántos carros de color rojo encontrás en el camino, cuántas ventanas hay, y todo, un conteo. Yo decía, es normal, eso es parte del estado obsesivo. Y además, todos los médicos, o la mayoría, tenemos un cierto rasgo obsesivo, lo cual nos hace como repetitivos, insistentes, preguntones, volver a enviar, volver a revisar, volver a examinar. Eso no es malo, pero ¿qué pasa? No sabemos si esto de veras nos pasó o simplemente es una característica normal de la personalidad. Ahora, ¿qué pasa? Aquí vemos los ganglios basales, miren los que están afectados, el putamen, el caudado, ¿qué es eso? El accumbens, y este no lo entiendo. Pero realmente sí ya se había demostrado que el caudado con el locus coruleus hacían una conexión directa a nivel frontal y era prácticamente un circuito reverberante, por lo que el pensamiento obsesivo aparecía y también aparecía el fenómeno compulsivo de actuar para que la ansiedad disminuyera. En otra investigación encontré que lo que pasaba era que esto generaba, el estreptococo lo que generaba era un anticuerpo que iba a destruir áreas del caudado. Había una destrucción del caudado y esto lo habían encontrado en resonancias magnéticas. Entonces, realmente va a haber que ponerle atención a los niños con problemas amigdalinos y tomar cultivos para detectar si realmente es una infección por estreptococo. La aparición puede ser temprana, de sintomatología, o puede ser tardía y puede iniciar desde los 3 años hasta la pubertad. Así que personas con cuadros obsesivos muy marcados en la infancia o en la adolescencia, tendríamos que pensar si hubo realmente una infección por estreptococo. También tenemos que investigar historia o fiebre escarlatina, que no es frecuente, pero de pronto sí. Curso episódico incrementa la severidad, el cultivo faríngeo tiene que estar positivo a estreptococo, y niños con síntomas de TOC o tics o impulsos, porque el tics parecido al de la Tourette puede ser un cuadro obsesivo. Si ven, el ciclo es obsesión, ansiedad, compulsión, obsesión, ansiedad, compulsión. Ya me fui para otro lado. Así que esto sería esto. Luego vamos a ver el tratamiento. Aquí, esto es lo que estaba, por lo menos en tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Y yo de pronto pensaba, ¿por qué tener que quitar amígdalas a los niños? Pero con infecciones estreptocócicas recurrentes, aún bajo tratamiento, sí hay indicación de tonsilectomía, pero más que todo para prevenir infecciones futuras. Y los esteroides, inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales, antiinflamatorios no esteroideos para disminuir síntomas. Y en el tratamiento psiquiátrico, niños con TOC o con TIC que tengan evidencia o no de infección por estreptococo, se puede iniciar con terapia cognitivo-conductual, inhibidores de recaptura de serotonina. El recomendado para niños y adolescentes y aprobado por FDA es sertralina. Sertralina
En dosis adecuadas para niños anda por 25, máximo 50 miligramos. Del 50 al 80% responden a tratamiento, pero el porcentaje de resistencia puede ser todavía alto porque no se sabe. Ahora veamos sífilis, la neurosífilis. Acá lo que ven es un chancro, ¿verdad? Un chancro. En fase primaria lo que se presenta es el chancro, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde hubo contacto. El chancro desaparece sin ningún tipo de tratamiento entre 3 y 6 semanas. Espero que eso no sea una situación frecuente en nuestro medio, dado a todas las medidas de protección y de educación. En la fase secundaria, después de 6 meses o más, la llaga puede aparecer una erupción en el cuerpo, pero la llaga desaparece, ¿verdad? Y sobre todo en tronco, palmas y plantas. En la fase latente no hay síntomas y puede aparecer de esta manera durante muchos años. Por eso se llama fase latente, que no tiene números. Si ustedes ven, primaria, secundaria y se pasan a terciaria. Y la latente queda allí, pero puede detectarse por pruebas de laboratorio. La ventaja de la sífilis es su tratamiento. La penicilina lo cura todo y ese es el tratamiento permanente que se puede dar. Puede empezar después de un tiempo de tener la sífilis sin haber recibido tratamiento, la fase terciaria, y pueden incluir síntomas como dificultad de movimiento de brazos y piernas, parálisis, entumecimiento, ceguera y enfermedades cardíacas. Y la neurosífilis va a ser en estadio tardío invadiendo meninges. Los diagnósticos, los signos de sífilis terciaria: un VDLRL positivo en líquido cefalorraquídeo, pruebas serológicas positivas, anticuerpos antitreponema, absorción de esto positivo, los anticuerpos antitreponema, ensayo de microaglutinación de anticuerpos contra treponema pallidum, también positivo, y un TAC o una resonancia magnética positiva con alargamiento de ventrículos. Si ustedes ven, quiero ver si se alcanza a ver, estos ventrículos no son normales, son extremadamente alargados, grandes. Y en los síntomas psiquiátricos, trastornos progresivos de la personalidad. Eso que tenía rasgos, de pronto se vuelven muy intensos y muy marcados. Pero normalmente también decíamos que los rasgos de personalidad se profundizan como se profundizan las arrugas. Lo que pasa que en estas personas son extremadamente alterados. Y aparece esta labilidad afectiva, están como cristalitos, cualquier cosa les irrita, se enojan, ideas delirantes de grandiosidad o paranoides. Y en la parte cognitiva, pérdida gradual de memoria, descuido, depresión, convulsiones y demencia. Es importante en personas así hacer un chequeo de HIV, porque cada vez que nos llega alguien con demencia, hay que mandar a HIV, no vaya a ser. Y prueba de sífilis, porque desgraciadamente hay gente que, a pesar de que saben, conocen y que el tratamiento es tan sencillo, no se tratan, no consultan. Creo que esto era acá, sí. Y esto es la última, cuáles son los trastornos infecciosos que presentan síntomas psiquiátricos. La malaria es interesante, es algo que podemos encontrar muy fácilmente en nuestro medio. Puede tener un síndrome postmalaria, en la cual hay ansiedad, desorientación temporoespacial, cambios de ánimo, alucinaciones, delirio persecutorio tipo paranoide y algún tipo de manía. Si no lo investigamos, si la persona no consulta, esto puede evolucionar. La tifoidea, yo recuerdo hace años que alguien me dijo, mira, mi hermano tuvo una tifoidea y anda loco. Y yo le dije, no puede ser, pero de todas maneras me lo traes. Y sí, era una psicosis. Es más, parecía una psicosis de tipo bipolar, amánico, expansivo, hablando en voz alta,
¿y qué quiere? Y ya se quitaba la camisa y hacía. Y yo, sí, ¿verdad? Lo tuvimos que medicar con antipsicóticos y todo, y el cuadro se dio. Y había tenido una tifoidea, pero en ningún momento se me ocurrió que era por la tifoidea. Pero con uno dice después, eso era, suerte que se le dio tratamiento, ¿verdad? Encefalitis pueden dar más que todo la encefalitis herpética. Encefalitis herpética hay que sospechar con esos cambios bruscos y con gente que les diga herpes a nivel de la nariz, herpes a nivel del oído, porque eso se va para encefalitis, pero como corriendo, porque el herpes se mete y es como bien, le encanta el tejido nervioso. Entonces hay que ver si la persona tiene alteraciones de conciencia, fiebre, dolor de cabeza. Los síntomas psiquiátricos andan en un 71%. Obviamente la fiebre y la cefalea está más alto, pero esta combinación de fiebre, cefalea y sintomatología psiquiátrica y problemas de conciencia, hay que mandar una tomografía o una resonancia. Y buscar el herpes. La hepatitis viral tipo C es todo una investigación porque es una enfermedad de tipo autoinmune también. Aquí encontramos interesantemente dos síntomas importantes: depresión en un 57% y síndrome de fatiga entre 53 hasta el 80%. No solemos preguntar si la persona cuando llega con esto ha tenido hepatitis viral de tipo C. Y entonces, pero sí puede llegar a presentar hasta psicosis. La enfermedad de Jacob-Courcelles, esta va a tener ansiedad, agitaciones, psicosis, delirio y alucinaciones. No es muy frecuente en nuestro medio. Y la enfermedad de Lyme, que es la neuroborreliosis, esta podríamos tener, porque de pronto un día me llega un caso de una persona que me dice la infectóloga que yo tengo una enfermedad de Lyme. Y lo que llegaba por un cuadro de ansiedad y un poco de depresión. Y si vemos, encuentra depresión, ataques de pánico, que era más o menos la sintomatología de esta persona, trastornos de concentración, confusión, déficit de memoria, paranoia, ilusiones, alucinaciones, trastornos obsesivos compulsivos, cambios de personalidad, agitación, manía y despersonalización. Y todo empieza por un cuadro infeccioso. Entonces, ven cómo en psiquiatría nos encontramos con que tenemos que pensar en otros cuadros que no sean estrictamente psiquiátricos. Y como médicos pensar que aquel que parece psiquiátrico hay que investigarlo, hay que evaluarlo para de veras darle un tratamiento conjunto y no solamente que vaya al psiquiátrico, que lo ingresen, que lo amarren, no. Hay que investigar alguna patología de tipo orgánico porque de pronto existe y coexiste con la sintomatología psiquiátrica. Y eso es todo, muchísimas gracias.